7 de la mañana, 41 minutos. Vamos a estar dialogando ahora con el arquitecto Martín Banchero. Le damos la bienvenida. Hace un mes que asumiste una responsabilidad pública muy importante, que es, acorde a tu profesión, ser el secretario de urbanismo y de viviendas. Bueno, este primer mes, ¿cómo lo estás desarrollando? Y un poco las proyecciones, ya que se adelantó que querés hacer una modificación o impulsar una modificación al Código de Vivienda, precisamente. Al Código de Construcción, sí. O de Construcción. Sí, sí. Bueno, bienvenido, como siempre. Gracias, Gustavo, ¿qué tal? Sí, bueno, conociendo un poco también primero el área, que es grande, que tiene sus direcciones y sus bemenoles. El día a día lleva tiempo, pero sí, vinimos. Cuando me convocó María José, la charla que tuvimos era ejes principales, como es el Código de Construcción, que era un proyecto que ya veníamos encarando, pero estaba medio frenado desde el Colegio Arquitecto con el intendente actual, Mariano Barroso. A futuro un cambio del Código Urbano, que nos parece que el Código Urbano desde el 98 a esta parte se ha ido modificando, pero para consolidar cosas que estaban hechas, para llevar al plano real cosas que ya habían sucedido, y la última vez que hubo un código urbano pensado a futuro fue en el año 98. El Código de Construcción de 9 de Julio, que sí, es pero excelente. ya tiene 26, va a cumplir 26 años. No, por eso. Y el Código de Construcción de 9 de Julio, que es excelente, y fue uno de los primeros códigos que hubo del año 86, y cambió todo, cambió la tecnología, cambió la forma de vida de la gente, cambiaron las necesidades, cambió la agenda 9 juliense y cambió la agenda mundial. Por eso planteamos un nuevo código de construcción con expediente 100% digital, que entre otras cosas hace a la ecología, por el no uso del papel, pero también hace al no uso del tránsito, del combustible, de la pérdida de tiempo, de la burocracia, y moderniza y agiliza y simplifica un montón de trámites. Pensamos en el tema accesibilidad total, en espacios públicos, en espacios semipúblicos, en algunas cosas privadas. Pensar en lo que la gente llama discapacidad, ¿no? Pero que en realidad es accesibilidad total, que una ciudad sea para todos y de la misma forma, y que todos la podamos disfrutar y que todos podamos acceder a ella. Es un tema que nos ocupa y que nos preocupa. Y después, bueno, las cosas quizás más importantes, que es darle prioridad y darle beneficio a quienes usen tecnologías sustentables, amigables con el medio ambiente, zonales, regionales, que no traen consigo una mochila ecológica importante, que no producen huella de carbono, que es de lo que se habla hoy. Todo se reduce a qué nivel de huella de carbono deja cada cosa, desde esta lapicera que me llega a mí, hasta este mate que estoy tomando, cuánta huella de carbono se produjo para producirlo. Bueno. Martín, ¿y una construcción tradicional, qué huella de carbono deja en el medio ambiente? Y una construcción sustentable, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Mirá, es un tema muy nuevo, son 5 o 6 kilos, pasa que te voy a dar cifras que no van a decir nada. No, para que la gente lo entienda. 5 o 6 kilogramos de carbono, que puede variar a 12 o a 3, y es mucho. Y claro. Es un estudio muy nuevo que se está haciendo de la huella de carbono, es importante hacerlo. O sea, no es un estudio muy nuevo, viene desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años se tomó plena conciencia. No, y hay un giro del estudio, porque antes no se tomaban en cuenta un montón de factores que hacen a la huella de carbono, como por ejemplo el traslado. Si vos haces algo que es totalmente ecológico en Uganda, y lo traes el 80% del gasoil que se consume en el mundo lo consumen los barcos, y lo traes en barco y llega al puerto de Buenos Aires y lo dejas en un galpón, que el techo es de membrana, que se hace con brea, que produce huella de carbono, y después lo traes en camión. Toda esa huella de carbono antes no se calculaba y hoy se calcula. Por eso la vuelta a lo regional. El ladrillo común, tradicional, el que conoce la gente, el de adobe, deja una huella de carbono importante porque es tierra negra que no se vuelve a recuperar, pero lo tenés a 2 cuadras de tu casa y termina siendo que a lo mejor tiene menor huella de carbono. Así que el cuarto punto es el tema de materiales sustentables, y otro punto que no es de menos importancia es el ahorro energético, que si bien va de la mano del tema de tecnologías sustentables, no es lo mismo, y hacer arquitecturas mediante el diseño y la tecnología que hagan al ahorro energético es parte también de la Agenda 2030 mundial,
y sobre todo para los argentinos, que bueno, hoy tenemos una energía que está altamente subsidiada, pero que eso va a dejar de pasar en algún momento y que va a ser caro refrigerar o calentar una casa, y que la verdad hoy la arquitectura que se ve en 9 de julio, no siempre, pero en algunos casos es preocupante. Estamos haciendo peceras, digo yo, muy parecida a lo que se hace en el sur de España, con otra realidad económica, con otra realidad geológica. Entonces nos parece que nosotros desde la municipalidad tenemos que tender a beneficiar a quienes desde una actitud responsable tienden a hacer una arquitectura con recupero de agua, con terraza jardín, con elementos amigables con el medio ambiente, con poco gasto energético. Bueno, esto que vos mencionás, y pusiste el ejemplo de España, en los ayuntamientos tienen normativa precisamente para fomentar esto que vos estás mencionando. Sí. Por un lado, lo que allá le llaman el casco viejo, histórico, que tiene un sentido turístico, se preserva, pero desde esa fachada reciclada, acomodada, pero cuando abres la puerta te encontrás con la gran modernidad y todo amigable para el confort y para un mejor vivir. Sí. Es a donde va el mundo, y respetando las singularidades y las diferencias que tenemos con el primer mundo, con una realidad económica totalmente distinta, sí. Con un día a día que nos ocupa mucho más que en países que ya el día a día lo tienen superado y que piensan mucho a futuro. Me parece que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo intelectual de pensar qué ciudad queremos de acá a 5 años, qué ciudad queremos de acá a 10 años, si queremos que una persona en silla de ruedas tenga que apretar un botón para entrar a un edificio público, que haya veredas que no respeten ninguna altura y que la gente con silla de ruedas tenga que ir por la calle, ni que hablar una persona con visión disminuida, con audición disminuida, con bastón. Y la discapacidad, creo que era el 25 o 30% de las personas del mundo tienen algún tipo de discapacidad. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque lo asumimos. Una persona, por lo general de más de 75, 80, 85 años, ya empieza a tener discapacidad porque camina más lento, le cuesta más caminar, escucha peor, ve peor. Sí, o subir un escalón mismo que puede originarse un desequilibrio. Y la arquitectura no está preparada para que cualquier persona tenga acceso a vivir la ciudad, a vivir los espacios públicos, a vivir la arquitectura, los edificios. Bueno, me parece que es responsabilidad del municipio, y en eso si lo logramos, porque esto que estoy contando yo, después hay que pasarlo al papel, tiene su complejidad, pero si lo logramos seríamos el primer municipio que está haciendo punta en esto. Y así como hubo un código de construcción en el 86 que hizo punta en la región, porque había 7, 8 códigos en todo el país, hizo punta en un código de construcción que está muy de la mano del Código Civil de esa época en lo que hace a la construcción. Correcto. Me parece que ahora, con una realidad totalmente distinta, tenemos que potenciar esos temas que tenía el código, que estaban muy bien planteados, actualizarlos en algunos casos, pero sobre todo agregarle estos temas que estoy diciendo yo, el tema de incluso el código también se modificó en el 2016. En el 2016 se modificó el Código Urbano, claro. Pero lamentablemente no fue pensando a futuro, sino fue para aprobar cosas que ya estaban consolidadas, loteos que no había que hacer y que se hicieron, edificios que estaban en una altura que no debían estar. Entonces hubo que actualizar el código, pero no es actualizar para adelante, sino consolidar cosas que estaban hechas. Darle un ordenamiento a cierta desprolijidad. A lo que ya estaba. Me parece que no es el sentido de un código urbano. Un código urbano tiene que pensar a futuro, y eso está muy estudiado en el mundo. Se hace un código urbano pensado a 20 años. El dicho dice, el hombre propone y Dios dispone. Entonces, al año se ajustan algunas cosas, a los 5 años se corrige el rumbo, porque la gente decidió construir más en un lado, más en otro, porque hay una fábrica que hizo que este barrio se modifique, pero hay un ordenador lineal importante, que es a donde tiene que ir el código urbano. Ahora hablamos del código urbano, que se puede ir corrigiendo, pero manteniendo esa línea. El 9 de julio, te repito, desde el 98, estas actualizaciones que vos decías, cuando se hizo yo era concejal, fue casi lamentable, porque no planeaba nada hacia adelante, simplemente era consolidar cosas que estaban por hechas. Eso, ordenar desprolijidades, por decirlo. O uno cabalga la evolución, uno la dirige, la proyecta, la construye, o uno es preso de la evolución y va haciendo lo que puede. Me parece que desde la arquitectura y desde el municipio nosotros tenemos que pensar más a futuro, qué ciudad queremos para los próximos 20 años, y en eso va a estar el código de construcción, en eso va a estar el código urbano, en eso va a estar un proyecto de modernización del centro que tenemos, con la Cámara de Comercio, con la CAME, con el Colegio de Arquitectos, con
y que queremos que forme parte las distintas entidades de la ciudad, desde la sociedad rural, la Cámara de Comercio, que ya la dije, Sí, las instituciones, la cooperativa, pero también que son muy importantes los jardines infantes, las primarias, la secundaria, la sociedad de fomento, los clubes de fútbol, porque cada uno desde su realidad tiene una visión de ese microuniverso que tiene, que debe hacer al todo. Estas cosas hacen que todo sea más complejo. Diseñar una plaza de mi escritorio a veces parece que queda perfecto y es muy simple, porque en una semana tenés el diseño y ya podés pensar a sacar presupuesto, a esto, al otro, y hacer que intervengan todos los actores de una sociedad es mucho más complejo, pero es lo que hace a la riqueza. Hay un ejemplo. No, y además porque una maestra jardinera te va a decir, mira, los chicos, vos proyectaste este espacio de recreación, y los chicos, y te va a dar las razones, las consideraciones de ese espacio, y así podríamos seguir enumerando. Mirá, se hizo algo parecido en Trenquelauquen, un convenio que hizo el municipio con el Colegio de Arquitectos, un concurso nacional. Se anotaron cerca de 80 estudios de todo el país. Y fue muy participativo. Actuaron todas las sociedades de Trenquelauquen, que fue lo que hizo que nadie proteste, o que por lo menos no protesten mucho, porque todos habían sido parte de la conformación de las bases. Y me quedó muy grabado esto de los jardines que vos decís, porque el estudio que ganó, un arquitecto que tiene una cátedra en la UBA, que ha hecho mucho acá en la zona y todo eso, lo que lo llevó a decidir la conformación del sector donde estaba la estatua de San Martín y de todas esas cosas fue el dibujo que habían hecho los chicos jardín. Entre las bases se hizo que todos los chicos, todos los jardines de infantes vayan y dibujen la plaza como la veían. Y esta persona, que antes de empezar el concurso tenía la idea de eliminar la estatua de San Martín por un tema ideológico de él, que explicó y que todo eso, vio que en todos los dibujos de los jardines de infantes, que eran como 14 jardines de infantes, porque también de las localidades, lo único, el común denominador era que siempre estaba San Martín. Y me llegó muy adentro, porque digo, mirá vos cómo la participación de chicos de 4 años, de 5 años, hizo que el tipo que ganó el concurso cambie la estructura de lo que iba a hacer. Entonces, digo yo, todos tenemos que ser parte, cuando es algo tan caro los sentimientos, las plazas de la ciudad, sobre todo las plazas cívicas, como en el caso de 9 de Julio y la Plaza Belgrano, que tiene 1000 defectos, porque está hecha en una época que había una concepción individualista, que se estaba en contra de que la gente se reúna. La plaza la plaza nace con la ciudad. Las primeras ciudades eran 5 o 6 familias que vivían en tribu alrededor de un espacio común. Eso es la plaza. La ciudad la hace la plaza. En el fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, había una necesidad de que la gente no se junte para no protestar, para evitar ciertas ideologías que estaban llegando, reclamos y esas cosas. Entonces se hace la antiplaza, que es la Plaza Belgrano. Son todos caminos finitos. Los bancos no dan a un lugar común, sino que dan a ver cómo pasa la gente. Y la Plaza Belgrano, que es excelente y que tiene un montón de virtudes, estructuralmente es una plaza que responde a ese concepto de la no plaza. En el medio, o una estatua, o en el caso de Julio, una fuente, cosa de que no podemos estar hablando entre nosotros. La no reunión comunitaria. Tiene la misma mirada hacia la San Martín, que hacia el lugar más importante, que es la municipalidad y la catedral, pero tiene todo un sentido político. Bueno, me parece que ya bien entrado el siglo XXI tenemos que empezar a ver esas cosas. Bueno, y para modificar un banco, tenemos que estar todos de acuerdo, porque es muy caro nuestro sentimiento y porque hay muchas cosas que, con todos estos defectos que te digo, también están las virtudes de la Plaza Belgrano, que es hermosa. Entonces todos tenemos que participar en unas bases de concurso, en qué pensamos, qué queremos dejar, pero no qué queremos dejar desde el diseño, desde la situación. Después el diseño lo hará un profesional, pero qué situaciones vemos que están buenas. Se usa mucho la continuación de 25 de mayo y San Martín. Cuando hay un evento, ese lugar grande se usa mucho. Bueno, evidentemente, donde hay una plaza seca, la gente pisa mucho. Hay lugares que no se usan de la plaza, hay lugares que no se usan físicamente, pero sí desde lo visual. Para eso tenemos que estar todos de acuerdo. Y eso es lo que lo hace muy complejo, porque algo que te puede salir en un mes te va a llevar un año para hacer las bases, un año para hacer el concurso y capaz que 2 o 3 años para ejecutarlo, porque además va a ser más caro, porque va a haber más exigencia. La decisión política de nuestra intendente es hacer las cosas como se deben, más allá
Del tiempo, más allá de lo electoral, más allá de lo que ve la gente, sino lo correcto, que es lo que me enamora a mí del proyecto de esta intendente, que está dispuesta a hacer las cosas no por lo político en el mal sentido de la palabra, no por lo electoral, sino porque quiere ir a donde tenemos que ir. Y bueno, en eso estamos trabajando. Mirando la profesión es de pensar que la doctora Gentili ha considerado aspectos naturales que tiene el consultorio en los tratamientos, y que esto lo lleva en ese mismo enfoque, me refiero a esa misma visión, lo pone a consideración de los vecinos. Sí. Y yo creo que la inserción de la mujer en la política ha cambiado la política, pero hasta ahora no nos había tocado el 9 de julio que dirija los destinos una mujer, y se está notando la sensibilidad que tiene, la capacidad de escucha que tiene, la capacidad de cosas que los hombres nos cuesta mucho más, que es una realidad, tenemos nuestras virtudes, somos distintos. Obviamente. Entonces, después de 150 años de una mirada masculina, hacía falta una mirada femenina, y me parece a mí que yo creo que va a costar que los melones se acomoden solos 2 o 3 meses, pero bueno, yo que estoy adentro estoy viendo cambios que no sospechaba y que me entusiasman, y que me hace que a la tarde estoy en mi casa, me tomo un mate y me voy al municipio y sigo laburando en las cosas, porque me siento parte de un proyecto que realmente entusiasma. Martín, me quedé pensando en lo que estás diciendo. Como profesional te habrá pasado que has llevado un proyecto a un matrimonio de un trabajo que te pidieron, y las mayores consideraciones vienen de la mujer. Uh-huh. Tenemos un dicho que cuando una persona viene con su mujer hay que cobrar más caro. Pero no, es así. La mujer tiene una sensibilidad que no tenemos. Por lo general no tenemos. Siempre hay excepciones. Pero sobre todo yo creo que el hombre y la mujer, hay una tendencia a que somos lo mismo, no somos lo mismo, somos distintos. Y yo creo que esa diferencia nos enriquece. Y en la política estaba muy masculinizada, entonces estaba empobrecida porque faltaba una mirada femenina. Si bien hace mucho tiempo que hay muchas concejales, que hay muchas, sí, pero no en un cargo ejecutivo, secretarias y todo eso, pero hoy la cabeza es una mujer. Y yo las reuniones de gabinete las disfruto y mucho. Y además está María José, que es intendente, que es mujer, pero gran parte del gabinete es mujer. Y la verdad que es mucho mejor de lo que yo esperaba, y es algo que entusiasma mucho. Bien, bueno, nosotros acá también contigo hemos hablado alguna vez de temas de urbanización, y sobre todo veredas y lo que significa la calle y los cuidados que nos corresponden a nosotros como vecinos también. Y días atrás hacíamos una consideración del descuido de las veredas en algo tan insignificante como es cortar el pasto por los mosquitos. Pero ahí también observamos que hay veredas que originan este problema de circulación. Sí. Y ahí, bueno, va a haber todo un tema de acomodamiento para ponerlas lineal y demás. Sí, mira, tenemos ciudades muy jóvenes que nacieron con el automóvil. Entonces, la diferencia que tenemos con los europeos es que cualquier vecino de 9 de julio, no cualquier, pero la gran mayoría de los vecinos de 9 de julio tienen el concepto que la calle empieza en el cordón. Entonces, cuando decimos que hay que tener el concepto de calle, que tiene que tener de pared a pared, el mismo color, la misma altura, etcétera, el mismo tecnología, todo eso se refiere en la calle del cordón al cordón. Y la verdad es que la calle es una sola, como vos decís, de pared a pared, de línea municipal a línea municipal. Como después vino el automóvil, había que hacer un sector peatonal y un sector vehicular, pero la calle es una sola. Entonces, lo que yo le digo a los vecinos, me dicen, no, pero la vereda es mía, yo hago lo que quiero. No, la calle es pública. Tu frente, cuando pasó el asfalto, lo pagaste vos, porque sos el frentista, pero la calle vehicular es pública. Y la vereda, que es parte de la calle, que es el sector peatonal, no es tuyo. Lo tenés que pagar vos, lo tenés que cuidar vos, tenés que respetar el código de edificación, saber qué es baldosabán, qué árbol van, qué altura tenés, pero es de la comunidad. Entonces, cuando vos vas a una ciudad como Trenquelauquen, te parás en la calle y a 4 cuadras ves que tienen siempre el mismo asfalto, pero tienen la vereda a toda la misma altura, un tipo de arbolado que es siempre el mismo, que son árboles de 7, 8, 10 metros de altura, no plantitas de 2,5 metros. Entonces en el verano la gente camina a la ciudad porque la disfruta, porque el asfalto no se revienta, porque no se levanta, porque hay sombra. Y en 9 de julio no está ese concepto que yo digo, 9 de julio, bragado ni hablar. Sí. Tenemos el concepto de
que la vereda es parte de la casa, una extensión de la casa, entonces cada cual tiene su baldosa, su plantita, su altura, su pendiente, su tecnología, que a veces no es la correcta, y que hay veredas resbaladizas, que la gente si pasa lloviendo se resbala. Desde el Código de Construcción no se está respetando, entonces no solo que lo vamos a actualizar, sino que vamos a iniciar una campaña de concientización desde la educación, y luego será desde la multa para que se empiece a respetar. En pleno centro hay negocios de 20 metros de fachada que no tienen una planta, hay negocios que no solo que no tienen una planta, sino que han puesto una maceta, hay esquinas que enceran la vereda, una locura. Se puede quebrar una señora de 80 años y no recuperarse más. Y ni que hablar las diferencias de altura, ni que hablar. También con responsabilidad nuestra del municipio, que muchas veces en los loteos nos exige que la calle, no la vereda, la calle entera tenga una altura determinada. Esos son temas complicados del Código de Construcción, que además de que lo vamos a actualizar, lo vamos a empezar a hacer respetar, porque la calle y la plaza es lo que hace a la ciudad, es lo fundamental de la ciudad. Un antes y un después que va a ir mucho más allá de los 4 años. Pero ojalá que se logre el objetivo. También hay una consideración, y ya para ir cerrando, a veces nosotros vemos cuadras donde hay una armonía estética y a veces algo desentona en otras. Y hay un caso muy emblemático que es la cuadra de la municipalidad. La cuadra de la municipalidad viene con una armonía de colores, incluso ahora que se está haciendo una remodelación de la farmacia también mantiene eso, salvo un kiosco que cambia ese panorama estético y visual. ¿Por qué hago esta consideración? Le pido disculpas al comerciante, pero a veces no nos damos cuenta nosotros de la importancia que eso tiene desde el turismo, desde la convivencia humana y respetar lo que yo lo he observado en otros lugares donde he estado, que se respeta a rajatabla y tiene todo este sentido. No, yo no sé quién es el propietario, lo respeto y lo entiendo, porque un kiosco necesita llamar la atención. El tema es que es la cuadra de 9 de julio, porque está el Banco Provincia, porque está el municipio, que es lo central de 9 de julio, porque en el eje central está la catedral, que es muy cara a los sentimientos de 9 de julio, porque no toda ciudad tiene una catedral. Esta catedral le pertenecen 16 ciudades que responden a esta catedral. La farmacia, que hoy se está remodelando y que sigue respetando eso. Y el kiosco, que desde la arquitectura no hace una contaminación visual, lo hace desde los adornos, desde el toldo, desde el color, a eso me la refiero, vitrina. No, seguro. Y coincido ampliamente con vos. Yo no creo que tampoco se haya acercado a alguien del municipio a explicar esta situación. Es difícil de explicar y es difícil que lo entienda, porque es un comerciante quiere ganar plata, etcétera. Pero hay que entender que no es lo mismo, digo cualquier cosa, La Rioja entre Santa Fe y Corrientes, que Libertad entre Mitre y San Martín, porque si hay una cuadra cívica de 9 de julio, y es que Libertad, la cuadra, como vos decís, claro. Y además es lo llamativo, lo estético. Yo siempre he elogiado acá públicamente esa cuadra, pero sobre todo hay 2 edificios emblemáticos: la municipalidad, que es muy bonita, y la catedral, que no nos damos cuenta nosotros, porque la tenemos a mano, pero cuando nos paramos enfrente y la observamos como un vecino que llega de afuera, descubrimos la riqueza que tiene desde todo punto de vista. Sí, además la importancia de que sea, de que seamos una diócesis, independientemente de que seamos católicos, cristianos, que nos respetemos, que no seamos de ningún culto, no importa, pero digo, yo me acuerdo cuando era chico, corría en bicicleta y íbamos los domingos a los Toldos, Lincoln, Peguajó, Bragados, Saladillo, y siempre decíamos, esa es la catedral, porque yo pensaba cuando era chico que cada ciudad tenía su catedral, y no, la catedral es la catedral de la diócesis, y hay 17, 18, 19 ciudades alrededor nuestro, que su catedral es la de 9 de julio. Son 17 distritos los que pertenecen a... Y que quizás, claro, como nacimos con eso, no nos damos cuenta de la importancia que tiene, y que quien quiere ser amigo hoy del obispo es amigo, pero porque es 9 juliense, porque es muy difícil que una persona de Trenquelauquen, de Casba o de Saladillo venga y se ponga a hablar por una cuestión de distancia. Entonces digo, y por lo general las diócesis están en ciudades grandes, en ciudades de más de 500.000 habitantes. Entonces tenemos esa cosa, los 9 julienses, de ser una ciudad muy chiquita, pero que tiene la diócesis. Y creo que hace también al carácter de 9 de julio, y hace que la cuadra esta sea tan importante, porque está la municipalidad, está la catedral, y un tema que no es menor, está el Banco Provincia.
que es la institución Otra. más antigua del país, que es Y- anterior al país. El Banco Provincia Tal existe cual. antes que la Argentina Tal cual. y está ahí, en la cuadra principal de 9 de julio. Bien. Martín, gracias por el gesto, sobre todo de decirnos hacia dónde va 9 de julio, para que empecemos a tomar no solo conciencia, sino también que aceptemos el desafío de acompañar una propuesta que nos va a enriquecer absolutamente a Bueno, todos. no, yo te agradezco primero el mate y la torta, pero no, te quiero agradecer en serio la nota porque por lo respetuoso que sos, porque dejas hablar, por el tiempo y porque salen notas ricas en lo que uno puede expresar lo que quiere hacer y que no siempre se da porque es difícil para uno que no es un comunicador en un ratito poder comunicar mucho y en eso tiene que ver que te den pie del otro lado, así que te agradezco mucho. Bueno, en la materia estamos de las 5:15 de la mañana amasando para recibirte. No creo que haya sido así. Y y el mate también de la yerba la cultivamos de... Bueno, un poco de humor. El mate está muy bueno y es mérito, sí. Martín, muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias, Gustavo. Los convocamos, no se vayan, que vienen otros temas de interés también.